Ahora sé que la llegada de la muerte es mucho más suave de lo que había imaginado. Ya sé que hay una tremenda controversia sobre si el cuerpo humano, fisiológicamente hablando, produce hormonas u otro tipo de sustancias para aplacar el dolor de la aproximación de la muerte. No sé si lo suscribo totalmente, no estoy seguro. He aprendido que la llegada de la muerte puede ser muy suave, algo muy reconfortante, en lugar de ser algo aterrador. Y eso, cualquiera que esté en presencia de un enfermo podría percibirlo, si fuera capaz de prestar atención y escuchar los sueños de los moribundos. Resulta muy difícil. Tampoco debe aterrarnos presenciar cómo alguien fallece. Los sueños que escucho me cuentan que la muerte puede ser algo muy tranquilizador. La pregunta me da risa. ¿Que si creo en la vida después de la muerte? Por supuesto que creo en la vida después de la muerte, al igual que creo en el viento y en el sol. Claro que creo en la vida después de la muerte. Trastornos trascendentales psiconeuróticos, nuevos enfoques en el desarrollo psicoespiritual y personal. Bruce Bynum, investigador americano, ha pasado la mayor parte de su vida profesional estudiando los diversos aspectos de los sueños, incluidos los que tienen lugar en la proximidad de la muerte. La mayoría de las culturas tienen una gran variedad de formas para indicar la aproximación de la muerte. La muerte es ineludible. No hay ser vivo que no llegue a morir algún día. La religión de cada uno, su cultura, su experiencia personal, influyen tremendamente en el contenido de la simbología. El proceso de simbolización es un proceso universal, pero el contenido de los símbolos es distinto. Si eres católico romano, manejas una serie de símbolos o imágenes. Si eres budista, manejas imágenes distintas a si eres hindú o islámico. Y así sucesivamente. Pero el proceso de simbolización y el esfuerzo de la psique por comprenderlos es un fenómeno universal. El cuerpo y la mente no van por caminos distintos, pero la psique empieza a separarse en cierta forma del cuerpo físico y dirige su atención hacia regiones más profundas del alma humana, hacia su propia psique. Es evidente que existen una serie de símbolos comunes, sobre todo en Occidente. Los más clásicos representan un largo viaje, un largo camino. Otro muy habitual es la caída de una última cortina, la imagen de un cementerio. Existen muchísimos, muy corrientes. Podríamos llamarles arquetípicos. Son muy habituales. Si estuviéramos en la India, encontraríamos una simbología diferente, y lo mismo ocurrirá en Japón. La cultura influye profundamente en el contenido de la simbología, pero el proceso de simbolización es universal. A veces el símbolo de la muerte inminente puede ser completamente personal. Un simple sonido. Al morir, oí el zumbido de una mosca. La quietud de la habitación reproducía la quietud del aire entre la agitación de la tormenta. Un zumbido azul, incierto, vacilante entre la luz y yo. Luego, las ventanas se nublaron y ya no pude ver nada más. Sean símbolos tradicionales o personales, las preguntas son las mismas. ¿Es una información real expresada simbólicamente? ¿Se nos informa realmente de a qué atenernos? Maggie Callanan es enfermera de terminales y cofundadora de Sombras del Arcoíris, un taller destinado a replantear nuestro trato a los moribundos.
En el hospicio utilizamos los sueños de dos formas muy distintas. Primero, como un importante vehículo de comunicación. Si nuestros pacientes sueñan, les pedimos que nos cuenten sus sueños. Vemos si son recurrentes. Si hay una pauta que se repita sueño tras sueño una y otra vez. Algunos sueños pueden desarrollar un tema. Recuerdo una mujer que había vivido casi siempre sola. Su gato era lo que más le importaba, lo que más amaba en el mundo. Tuvieron que sacrificarle semanas antes de que ella muriera. En sus sueños podía ver al gato bajando por el túnel. Le miraba atentamente. No estaba segura de que fuera él. Los sueños eran en secuencia. Con el paso del tiempo supo que era él y que cada vez se iba acercando más. Recuerdo comentarles a las enfermeras que probablemente fallecería cuando llegara el gato. Sentamos a una voluntaria a su lado para que no estuviera sola. La voluntaria salió y dijo: «Mirad, está saludando». Hacía así, acariciaba al gato. Eso nos dio la pista de que estaba atravesando el proceso de la muerte. Un gato, una mosca, un reloj que se detiene, otra persona. Cualquier objeto, cualquier persona puede ser el portador de las últimas noticias. Mi experiencia con personas que soñaron con sus muertes es anterior a mi investigación sobre la experiencia en el umbral de la muerte. Recuerdo que mi primer encuentro con este fenómeno fue cuando un caballero anciano que estaba en la unidad de cuidados intensivos de Harborview soñó que iba a morir el domingo, alrededor de las 2 de la tarde. Era un viernes. En el sueño, su difunto hermano venía a contárselo. Así que me pidió que viniera a despedirme el domingo por la mañana. Por supuesto, le dije. Pensaba acudir solo para asegurarle que no se moriría. La verdad es que había ido mejorando progresivamente. Aquel domingo, sobre las 2 de la tarde, sufrió un paro cardíaco y no hubo forma de reanimarle. Murió. Yo me consolé pensando que su hermano había vuelto para llevársele. A lo largo de los años, Mike Callanan ha llegado a comprender mejor que nadie el proceso de la muerte. Puede que algunas de sus conclusiones le sorprendan, sobre todo ver cómo los moribundos organizan su muerte buscando un mundo mejor. A las familias suelo explicárselo así. Su padre está con un pie en este mundo y otro en el otro, y se desplaza entre ambos. Cuando trabajaba en el hospital, no me sorprendía oír que un enfermo grave quería volver a casa, era lógico. Pero me quedé de piedra cuando empecé a trabajar en sus casas y escuché el mismo deseo. Entonces pensé, ¿a qué se refieren? Hay pacientes que dicen muy claramente a las familias, tengo que irme a casa, debo irme ya. Existen muchos símbolos como irse de viaje, ver un lugar que nadie más ve, gente que nadie percibe,
con frecuencia parientes muertos, personas que han fallecido con anterioridad, a veces un ser espiritual. Los moribundos suelen saber exactamente cuándo van a morir, aunque nadie les haya dicho que se están muriendo. No pueden detener el proceso, pero pueden aminorarlo o acelerarlo dependiendo de cómo esté el entorno. La mayoría de las personas saben que una abuela puede esperar a que su nieto preferido atraviese el país para despedirla, pero se pasa por alto que el moribundo mande a la familia a casa, quizá desde el hospital. Volved a casa y descansad. Estáis fatigados, ya estoy mejor. La familia vuelve a casa y a la media hora recibe una llamada de la enfermera comunicando el fallecimiento. Los familiares heredan un sentido de culpa que les destruye y les hiere. No ven que se trata del último acto de amor del moribundo que pretende ahorrarles tan triste momento. Los niños moribundos suelen despedir a sus padres. Es como si no soportaran el dolor que les causa su presencia mientras fallecen, como si ver la cara de tristeza de sus padres les impidiera iniciar libremente un viaje que están deseando emprender. Es fundamental que las personas sean conscientes de esto. De lo contrario, arrastran la culpabilidad durante años. ¿Cómo pude dormirme? ¿Cómo fui capaz de irme? ¿Por qué bajé a cenar a la cafetería? Y se sienten tremendamente angustiadas. La cuestión fundamental de los sueños, lo que me sorprendió cuando investigaba este aspecto concreto de la vida después de la muerte, es que el inconsciente, valiéndose de imágenes arquetípicas, descubre precisamente que el cuerpo se enfrenta a su propia disolución. La muerte es una realidad. Al mismo tiempo, la psique también parece querer decirnos, con una imaginería muy rica y universal, que está convencida de que la vida o la conciencia logran sobrevivir. Esto es aún más revelador que las experiencias en el umbral de la muerte. En nuestra cultura, quizás sean los sueños el mejor medio para conocer el viaje que vamos a iniciar. En otras, tal y como nos cuenta Bruce Bynum, la meditación y la contemplación son las claves para ampliar este proceso de comprensión. Casi todas las culturas tienen una tradición muy variada en su atención al moribundo. Las tradiciones del África Occidental a veces celebran ceremonias. La tradición hindú desvía la atención del mundo exterior y se concentra en el interior. La mayoría de las culturas tienen alguna tradición. Por desgracia, la occidental es la única cultura del mundo sin tradición. Por eso estamos tan desamparados respecto a la muerte. En nuestra búsqueda de otras cosas, descuidamos el arte de morir. El arte de morir complementa el arte de vivir. Ambos tienen que ver con una transformación, con la sabiduría. Hay mucho que aprender en el proceso de la muerte. Es deseable estar conscientes cuando nos llega la muerte.